Es harta materia que vamos a revisar el día de hoy y tiene por título, de hecho, dos secciones, que en este caso vamos a empezar con la primera, que es la guerra de los 30 años. Es una guerra tal vez peculiar, una guerra bien, eh, como toda guerra, ¿cierto? No puede existir tal vez una guerra positiva, porque siempre va a haber factores y pérdidas, ¿cierto? Que lamentablemente son propiamente de un conflicto bélico. Y más aún de lo que el contexto de esta guerra. Recordemos de que el protestantismo estaba tomando ya fuerza, estaba tomando en este caso territorios. El luteranismo pasó a ser parte, luego del 555, pasó a ser una de las ramas, ¿cierto? O la única rama del protestantismo que pasó a ser oficial y no delictual, ¿cierto? No es parte fue parte del oficialismo como iglesia-estado, ¿cierto? Pero las otras iglesias, las otras ramas del protestantismo no eran en este caso parte de este, de lo legal, ¿cierto? Dentro del marco de lo legal, sino que formaba parte de la religión ilegal, por darle en este caso una clasificación. En este caso, la guerra de los 30 años es parte también de esto. Si bien las guerras son parte netamente o mayormente por el grado social, cultural, político, ¿cierto? Pero también fue parte y tuvo también consecuencias religiosas que debemos nosotros revisarlo. Y vamos, en este caso, inmediatamente con lo que nos convoca. La guerra, en este caso, de los 30 años, ¿de qué se trata? Y como en un principio vimos en la presentación de cómo, dónde y cuándo, podemos empezar a hablar de esto, ¿cierto? De que la guerra de los 30 años fue un conflicto que tuvo lugar en Europa, en la Europa central, en el Sacro Imperio Romano, entre 1618 y 1648. Tal vez vamos a ver hartas fechas, vamos en este caso a ver rangos de fechas, pero en realidad efectivamente fueron textualmente 30 años de duración de esta guerra o de duración del conflicto. Fue principalmente una guerra religiosa, política, territorial, que involucró a varias potencias europeas. Y bueno, comenzó con un conflicto religioso entre los católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. La Paz de Burgo de 1555 había establecido el principio de Cius Regio o Eius Religio, que en estricto rigor es en latín, que quiere decir que cada príncipe o rey podía dirigir la religión de su territorio, pero esto no abordó completamente las tensiones entre las dos confesiones. ¿Cuáles confesiones? Católico y luterana. Si bien hubo como una especie de tratado de paz, ¿cierto? De que se podían convivir las dos, ¿cierto? Y de que cada reino podía elegir, en este caso, ser protestante o ser católico, pero en estricto rigor, y ya a lo largo de esta historia hemos visto cómo en este caso, el catolicismo cómo actuaba, ¿no? No iba a permitir tal atrocidad, ¿cierto? Porque eso impedía de que si un país era, en este caso, protestante, perdía la jurisdicción, perdía el control y sobre todo el control monetario, el control, en este caso, de la riqueza desde tal país, ¿cierto? Porque ya no había ofrenda a Roma, sino que quedaba exclusivamente en el reino, en el libertad, ¿cierto?, de escoger la religión del reino. Bueno, la guerra se desarrolló en 4 fases, y eso es lo que vamos tal vez interiorizarnos, que es la fase de Bohemia, que fue entre el 1518 hasta 1625, la fase de danesa en 1625, en 1629, y la fase sueca en 1630 al 35, y la fase francesa que culminó con la guerra en 1635 y 1648. En estricto rigor, duración de 30 años, ¿cierto? Tal vez una conclusión, que la guerra tuvo un impacto significativo en Europa y causó devastación y cambió la estructura política y sobre todo religiosa, y que tiene una conexión, aunque usted no lo crea, con nosotros. Porque tenemos que, bueno, eso lo vamos a ver al final del porqué. ¿Cómo inició todo? Denme un segundo para cambiar de presentación.
¿A dónde está esto? Aquí sí. Como inició todo, ¿cierto? Esto fue impulsado, ¿cierto? Un evento que se llama la Defenestración de Praga, ¿cierto? Que esto fue en 1618 y fue un evento crucial que marcó el inicio de la Guerra de los 30 años. Ocurrió el 23 de mayo de 1618 en el castillo de Praga, en el Sacro Imperio Romano Germánico. El conflicto, recordemos, ¿cierto?, de que esto inició entre los conflictos católicos y protestantes, pero en Bohemia, parte del Sacro Imperio Romano, los nobles protestantes estaban descontentos con las políticas del emperador Fernando II, quien era católico inicialmente y estaba tratando de conciliar el poder imperial a extensa de los protestantes. Entonces, inició un conflicto y este evento fue en los nobles protestantes liderados por el conde Bürich Matthias Thorn. Irrumpieron en una reunión del castillo de Praga donde dos representantes católicos que se llamaban Wilhelm Slavata y Jaroslav Borisita estaban presentes. Acusaron a los representantes de violar las libertades religiosas garantizadas en la paz de Hamburgo y en un acto simbólico, en un acto violento también, ¿cierto? Que son las dos cosas, es simbólico y al mismo tiempo violento. Los protestantes arrojaron a ambos, estas dos personas católicas, o representantes católicos, los arrojaron a ambos por una ventana del castillo hacia abajo, obvio, ¿cierto? Pero milagrosamente ambos sobrevivieron a la caída, lo que para algunos lo interpretaron nuevamente como un acto divino, ¿cierto? Que era un símbolo tal vez este conflicto. Un símbolo tanto protestante en la acción de ir y tratar de matar a estos dos hombres, y estos hombres milagrosamente no murieron. Bueno, la consecuencia de la fenestración de Praga provocó un rápido deterioro en las relaciones entre católicos y protestantes del Sacro Imperio Romano, y este evento marcó el comienzo, dándole también el nombre de la Revuelta de Bohemia, y finalmente condujo al estallido de la Guerra de los 30 años, en 1618. Algo tal vez inusual, o algo tal vez que no podemos tal vez entenderlo, de por qué protestantes en la guerra, ¿cierto? Cristianos en la guerra, claro que sí. Y veamos de qué se trata, ¿cierto? Bueno, en la Guerra de los 30 años la línea protestante estuvo principalmente representada por los estados y príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano. En esta guerra religiosa política tuvo lugar entre 1618 y 1648, y el conflicto se originó a gran medida por la lucha entre los católicos y los protestantes. La fase inicial de la guerra, la revuelta comenzó en Bohemia, y con el conflicto que acabamos de realizar de ver respecto a los nobles y los católicos que fueron en este caso violentados. Se generaron dos frentes. En este caso la Unión Protestante fue la coalición de los estados protestantes dentro del Sacro Imperio Romano, creado por la respuesta de creciente influencia católica. Jugó un papel significativo durante la primera fase de la guerra, especialmente en la batalla de la Montaña Blanca en 1620, donde las fuerzas católicas lideradas por Fernando II tuvieron en este caso una victoria de favor, en este caso, de los protestantes. Bueno, hubo también una intervención extranjera en este conflicto, porque había también intereses políticos en este conflicto que se estaba gestando en estos dos credos, ¿cierto? Católico versus protestante. Pero para poder en este caso interiorizarnos y no tal vez perdernos en las fechas, en este caso en los conceptos más técnicos históricos, le hice un cuadro que está justamente ahí de lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Porque en la guerra tenemos que entender de que quién gana, quién no, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias hubo en esto? Primeramente, un resumen ejecutivo como ustedes pueden ver en esa tabla. Las ramas, en este caso, las fases que la guerra tuvo fueron 4: Bohemia, la danesa, la sueca y la francesa, con sus distintas fechas en el transcurso de los 30 años, en cual hubieron 2 derrotas protestantes iniciales, ¿cierto? Y 2 victorias protestantes. ¿Por qué puse protestantes? Porque tal vez nos interesa un poquito más, porque tal vez no nos interesa mucho la posición y la victoria católica, ¿cierto? Pero entendemos, si hubo una derrota protestante, entendemos que ganó el bando católico, ¿correcto, no? Y los tratados de paz, en las derrotas protestantes no hubo ninguna, pero en las 2 últimas sí.
Se llama la Paz de Praga en 1635 y el Tratado de Paz de Westfalia en 1648. Esto quiero hacer un paréntesis. Tal vez el transcurso de aquí de la historia de la Guerra de los 30 años ocurrieron mucho más cosas en medio. Incluso antes que nosotros, de hecho, después de terminar la Guerra de los 30 años, tenemos que retroceder un poquito antes porque no podemos nosotros pasar a llevar ciertas cosas que no quiero decirle ahora, pero al final les voy a decir. Pero muy interesantes que son interesantes para lo que es nuestra posición reformada, ¿cierto? Nuestras doctrinas reformadas. Pero eso vamos a verlo en un ratito más. Veamos qué sucedió en este caso con la fase de Bohemia, y eso ya lo vimos, ¿cierto? Con el inicio de este caso del conflicto, la defenestración, ¿cierto? De Praga, con este conflicto que hubo y esta violencia que hubo con estos dos católicos, la revuelta de Bohemia, ya lo vimos, ¿cierto? La batalla de la Montaña Blanca en 1620, que donde fueron las fuerzas católicas lideradas por, en este caso, el general católico bávaro Tilly, derrotaron decisivamente a las fuerzas protestantes, consolidando el control católico sobre Bohemia, y eso generó también consecuencias. ¿Qué consecuencias? La derrota en este caso y la derrota en este caso de la batalla de Blanca y la revuelta de Bohemia fue suprimida brutalmente, y muchos nobles protestantes perdieron sus propiedades y derechos, y el catolicismo fue instaurado como la religión predominante en Bohemia, y eso generó una tensión tremenda en el territorio. El impacto de esto en la guerra en general fue también tremenda, aunque la fase de Bohemia se centró en gran medida en los eventos dentro del reino de Bohemia. El conflicto posterior se extendió a otras partes del Sacro Imperio romano germánico y se convirtió en una guerra más amplia entre católicos y protestantes, en intervenciones, ¿cierto? Y de potencias extranjeras. Veamos la segunda fase danesa, que tiene en 1625 y 1629. La intervención danesa. Después de la fase de Bohemia, el conflicto se amplió a la intervención de Dinamarca. Cristian IV de Dinamarca, el rey protestante, decidió involucrarse en apoyo respecto a la causa protestante del Sacro Imperio Romano, que estaba luchando contra el emperador católico Fernando II. Para combatir la intervención danesa, el emperador Fernando II formó la Liga Católica, mientras que por el lado protestante estaba la Liga de Dessau, establecida en 1626. Y fue una alianza militar de príncipes protestantes liderada principalmente por este mismo rey, el rey y príncipe Cristian IV de Dinamarca. Esta fase se distingue también por batallas, ¿cierto? La batalla de Lutter en 1626. La conformación militar más destacada de esta fase fue esta batalla, Lutter, ¿cierto? Donde las fuerzas de la Liga Católica, lideradas por Wallenstein, derrotaron a las fuerzas danesas de Cristian IV. Se hizo un tratado, el Tratado de Lübeck. Tras varias derrotas y dificultades financieras, Cristian IV se vio obligado de firmar el tratado, ¿cierto? Y puso fin a la intervención danesa en la guerra. Este tratado tuvo consecuencias desfavorables para los protestantes, donde ya existía renuncia, ¿cierto?, a alianzas y derechos, por el lado, en este caso, protestante. El edicto de restitución de 1629 también fue parte importante, y fue una medida que siguieron a la retirada danesa, ¿cierto? El emperador Fernando II emitió un edicto de restitución que buscaba restablecer nuevamente un conflicto, en este caso, de propiedades, ¿cierto? Restituir las propiedades católicas que habían sido perdidas, en este caso, en la fase por los protestantes. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente fue también una segunda derrota y de que en realidad no fue favorable para el movimiento. De hecho, fue una victoria, en este caso, para Roma. La fase sueca, de aquí es tal vez donde nosotros podemos ver la primera luz, ¿cierto?, de victoria. La guerra, en este caso, de los 30 años, tuvo una etapa importante que es la intervención sueca. Y durante la fase sueca, Suecia, ¿cierto?, trabajó bajo el liderazgo del rey Gustavo Adolfo II, decidió intervenir en la guerra por el lado, en este caso, protestante, y
¿Quién era este hombre? Un comandante militar habiloso y lideró personalmente las fuerzas suecas en el conflicto. Su entrada, ¿cierto?, a la guerra, Gustavo II desembarcó en el norte de Alemania con un ejército bien entrenado y moderno. Su intervención cambió la dirección significativamente la de Dinamarca en el conflicto, ya que las fuerzas suecas lograron una serie de victorias sobre las fuerzas imperiales de la Liga Católica. Algunas batallas destacadas, ¿cierto? En la batalla, en este caso, de Breitenfeld, en 1631, donde las fuerzas suecas obtuvieron una victoria significativa. Gustavo Adolfo II también se destacó en la batalla de Lutzen en 1632, aunque lamentablemente en este conflicto, él, ¿cierto?, siendo tal vez un referente en la victoria, un referente de liderazgo militar, murió en combate. Por lo tanto, hubo ahí, en medio de esta circunstancia, un tratado, ¿cierto?, donde fue como el primer impulso para tener el término del conflicto, que se llama la Paz de Praga. La fase sueca llevó a su fin con la firma de paz en 1635. Este tratado reconoció la independencia de los Países Bajos y algunas otras concesiones territoriales, pero sin embargo no logró resolver completamente el conflicto, lo que la guerra continuó en su fase final, que es la cuarta, ¿cierto?, en 1635. Pero hubo una intervención en medio del conflicto, en medio también de la intervención de la fase sueca, una intervención que dio inicio a la fase francesa. Efectivamente, los franceses se involucraron en este conflicto y la intervención francesa, gobernada en este caso por Luis VIII y dirigida por el cardenal Richelieu, se unieron abiertamente a la guerra por el lado protestante. Aunque Francia era mayormente católica, Richelieu veía en la guerra de los 30 años una oportunidad para debilitar el Sacro Imperio Romano y los aliados católicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros retomamos un poco la historia hacia atrás, nos damos cuenta que Francia siempre, los francos, ¿se recuerdan?, siempre tuvieron la intención de debilitar el lado germánico. Entonces, era importante haber revisado todo el contexto anterior respecto a Europa, ¿cierto?, y lo que sucedió con el Sacro Imperio Romano. Bueno, el objetivo francés, la intervención francesa tuvo objetivos políticos y territoriales, ¿cierto? Francia buscaba debilitar el Sacro Imperio y también a un imperio que estaba más al norte, ¿cierto?, por el lado de los Países Bajos, que era España, que también es muy importante porque hubieron dos conflictos en paralelo. Nosotros estamos revisando ahora el conflicto de los 30 años, pero hubo uno más antiguo que se llamaba la Guerra de los 80 años, que era entre los Países Bajos, o sea, Holanda, contra la opresión española. ¿Se dan cuenta? Aquí se está definiendo los países de Europa. Aquí se está definiendo los límites entre país y de imperio, ¿cierto? En países y imperio. Entonces, era muy importante lo que está ocurriendo aquí, porque aquí va a definir todo lo que después ocurrió antes, durante y después de la guerra. Muy importante tanto político, territorial y también en el ámbito religioso. Bueno, la alianza con Suecia, ¿cierto? Francia salió en la fase francesa con Suecia y otras potencias protestantes para enfrentarse al Sacro Imperio y a sus aliados católicos. Durante esta fase se libraron diversas batallas y campañas en diferentes partes de Europa, incluyendo los Países Bajos, el Rin y el norte de Italia. La guerra fue intensa y causó devastación en varias regiones. Nunca las guerras van a generar algo positivo, si bien son muy necesarias tal vez para el contexto de los países, pero siempre van a tener consecuencias negativas para los territorios. Y aquí vamos a ver tal vez interiorizarnos en el Tratado de Paz de Westfalia, que es lo que vamos tal vez a interiorizarnos. Pero antes de eso, en 1648, que eso formó la parte del fin, en este caso de la Guerra de los 30 años, vamos a ver también un dato tal vez que es interesante también, que se llama la masacre de Bartolomé, ¿cierto? De la masacre de San Bartolomé, que es por el lado francés, ¿cierto? Bueno,
La masacre fue un trágico episodio de violencia religiosa que tuvo lugar en Francia durante la noche del 3 al 24 de agosto de 1572. Estamos hablando de mucho antes. El conflicto no estalló con la guerra de los 30 años, pero los conflictos católico-protestantes venían desde mucho rato. Lo que pasa es de que ya bélicamente, como formalmente, ya se formó la guerra. Pero antes hubieron muchos eventos en varias partes del territorio europeo donde hubieron este tipo de circunstancias, este tipo de eventos totalmente lamentables, ¿cierto? Bueno, durante la guerra de la región entre los católicos y protestantes, ¿cierto? La masacre se desencadenó en París y se extendió a otras partes del país también. Ahí, respecto al contexto de la guerra de la región, Francia experimentó tensiones religiosas significativas durante el siglo XVI, especialmente entre católicos y protestantes. ¿Y qué protestantes o qué línea protestante? Los hugonotes. Los hugonotes. La guerra de la religión en Francia fueron conflictos armados que surgieron a partir de estas tensiones. El matrimonio, bueno, en un intento de reconciliación se acordó un matrimonio entre el líder protestante Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y la hermana del rey católico Carlos IX, Margarita de Boils. En la boda se celebró el 18 de agosto de 1572. ¿Cierto? Hubo un matrimonio en este caso para apaciguar los ambientes entre católicos y protestantes. A pesar de la aparente reconciliación en esta unión, la tensión lamentablemente se mantenía. Y la noche del 23 y el 24 de agosto se desató la violencia cuando se intentó asesinar al almirante hugonote Gaspar de Coligny. Aunque Coligny sobrevivió, esto desató un frenesí de violencia contra los protestantes de parte de los católicos. La violencia se extendió por París y otras ciudades y muchos hugonotes, lado protestante, ya sabemos lo que es, cuando hablamos de los hugonotes a qué nos referimos, fueron asesinados. La autoridad católica, y según algunas fuentes, incluso la reina madre católica de Médici y el rey Carlos IX, se vieron implicadas en la organización de esta masacre. Entonces se dan cuenta de que hasta la propia monarquía estuvo involucrada en esto. Entonces lamentablemente hubieron muchas pérdidas de hermanos protestantes. La consecuencia a largo plazo, la masacre de San Bartolomé marcó un punto de inflexión en la guerra de la religión y la violencia no se limitó a París, sino que se extendió a otras partes de Francia en la semana siguiente. La masacre aumentó las tensiones y hostilidades religiosas y la guerra de la religión, ¿cierto?, continuaron en los años posteriores. La masacre de San Bartolomé, recordada como uno de los episodios más oscuros de la historia francesa y europea, ilustrado la brutalidad y conflicto religioso en ese periodo. Se dan cuenta de que hubo muchísimas tensiones y aquí había una guerra respecto a la paz y respecto a la libertad religiosa. Entonces, el protestantismo tomó, en este caso, una posición también de ataque, en este caso, de defensa, ¿cierto? Algunos países y algunas regiones. Bueno, ¿de qué se trata todo esto, hermano? ¿Por qué nos interesa tanto la guerra de los 30 años? Porque tiene una consecuencia que justamente nos lleva, y tal vez nos lleva, siempre hay una conexión histórica, siempre hay un porqué, siempre hay en este caso un propósito. Y yo creo que esto fue lo que en este caso fue que a nivel de la religión, a nivel tal vez espiritual, tal vez dio en este caso libertad a cierto grupo que se estaba gestando en medio, antes, durante y después también de este conflicto de la guerra de los 30 años. Como dice en el documento, bueno, el Tratado de Paz de Westfalia, se incluyó una cláusula que se extendía el principio de cuius regio eius religio. El gobernante decidía la religión de su territorio, tanto protestante o católico, a los príncipes calvinistas. Este principio había sido establecido en la Paz de Habsburgo, pero no agregaban a los calvinistas, sino que solamente era entre católicos y luteranos. ¿Se dan cuenta que era importante revisar quién eran los luteranos?
Entonces, por eso era primordial que primero hubiésemos revisado la vida de ellos. Con la incorporación de la cláusula calvinista a los tratados de Westfalia en 1648, se reconocía oficialmente la legitimidad de la fe calvinista en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto permitió que los príncipes que seguían la doctrina calvinista participaran de su fe sin temor a persecuciones o restricciones legales dentro del imperio. Este cambio fue significativo en términos de tolerancia religiosa y reflejó la diversidad religiosa que estaba emergiendo en Europa durante este periodo. La inclusión de los príncipes calvinistas en la cláusula, esta cláusula ampliaba el intento de establecer un orden pacífico y establecer un equilibrio entre las diferentes confesiones religiosas en el continente. Ahora, ¿qué podemos hablar de ello? ¿Quiénes eran este grupo llamado los calvinistas, cierto? ¿Qué podemos decir de ello? Primeramente, eran protestantes, ¿cierto? Se centraban, el protestantismo, ¿cierto? En Europa se centraba en Alemania y en este caso eran reconocidos por el momento oficialmente los luteranos. Pero este grupo de calvinistas, los calvinistas, eran reconocidos por no ser de origen alemán. Este grupo se apegaba a la enseñanza de Martín Lutero y los pilares fundamentales de la Reforma Protestante. Francia, Bélgica, Inglaterra y los Países Bajos abrazaron el protestantismo, ¿cierto? Pero los calvinistas, o también llamados los reformados, fueron un grupo que tuvo un origen en un hombre que sistematizó las doctrinas protestantes, pero profundizó aún más que el propio Martín Lutero. Y este hombre, tal vez que ustedes ya me imagino que deben saber quién es justamente Juan Calvino. La Guerra de los 30 años era la intención de mostrarle las consecuencias, ¿cierto?, que estaba en ese entonces gestándose en Europa, tanto religión como político. Pero ahora tenemos que retroceder un poco antes, porque por este hombre surgieron muchísimas influencias en la región. Influencias, en este caso, en la fe, y hubieron cambios sustanciales respecto a las doctrinas y respecto a la posición de ciertas doctrinas fundamentales, ¿cierto?, del protestantismo. Y teníamos que revisar qué pasó antes, ¿cierto?, y durante el conflicto bélico de los 30 años, pero este hombre estaba antes del conflicto de los 30 años. Veamos de qué se trata. Juan Calvino, ¿cierto?, nació en 1509 en Nayans, Francia, ubicada a 100 kilómetros noreste de París. Juan Calvino se había convertido en un buen erudito, hablaba latín, se destacó en filosofía y se capacitó para emprender el estudio intensivo de la teología en París. Estudió leyes solamente porque era una decisión que su padre, ¿cierto?, era bien, en este caso, controlador, y su padre quería, en este caso, que estudiase leyes, y efectivamente estudió las leyes, y sin quererlo, sin ni siquiera darle un poco de impulso o ánimo a su estudio, se destacó, en este caso, por su capacidad oratoria, también por su talento, en este caso, en la materia. Era realmente un hombre que era bien capacitado y tenía varios talentos intelectuales. Durante estos años se emergió en el humanismo renacentista. Se recuerdan que eso también lo vimos con Savonarola, ¿se recuerdan? En ese tiempo emergió el renacentismo, ¿cierto?, el humanismo. Él también estudió y aprendió griego, ¿cierto?, y leyó ampliamente los clásicos. Y cuando el padre Calvino murió, el joven a los 21 años se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura. Especialmente, en este caso, fueron los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro puntualmente de cuándo, cómo y dónde fue la conversión, en este caso, de Juan Calvino. Pero, en este caso, podemos entender en su escrito, ¿cierto?, de que efectivamente podemos entender, ¿cierto?, de su conversión real. En 1533, Nicolas Kopp
rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, lo hizo predicar, ¿cierto? Un sermón que se llamó Una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y una fuerte ataque en contra de los teólogos eclesiásticos del momento. Luego de ese sermón, naturalmente él tuvo que huir porque intentaron apresarlo, ¿cierto? Y de hecho lo apresaron. Pues después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó de la propiedad de Louis Tillet. Estando allí, la oportunidad de pasar 5 meses extensa en la biblioteca de este hombre, ahí leyó la Biblia junto a los escritos de los padres de la iglesia y en especial a uno bien conocido por nosotros que es Agustín de Hipona. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir una obra más importante, tal vez la obra de oro de Juan Calvino. Y mi hermano, la institución está ahí, ¿cierto? Se lo puede pasar al hermano para que lo puedan ver mientras estamos hablando respecto a la institución. De hecho, mi hermano Renato va a pasar simplemente para que lo vea. Es pequeño el libro, hermano, no es tan extenso. ¿Sí? Para que los hermanos se lo vayan pasando para que lo puedan ver. Y esta es tal vez la obra de oro, en este caso Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, ¿cierto? Fue creada en este caso y pensada como un manual, ¿cierto? Creado por Juan Calvino, elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Y lo más profundo de esto, hermano, o lo más tal vez llamativo de esto, de que es un libro completísimo. De hecho, se le puede decir que fue la primera teología sistemática luego de la Reforma Protestante, ¿cierto? El primero, la teología sistemática, donde ve en este caso teología fundamental, ¿cierto? Doctrinas fundamentales donde son bien extensas y hay que darle en este caso un doble check, un doble foco, ¿cierto? Al estudio respecto a las doctrinas fundamentales y lo sistematizó. Juan Calvino lo sistematizó y se considera como su obra de oro, ¿cierto? Dice, trabajé en la tarea especialmente para nuestros pueblos franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y sin embargo muy pocos tenían el verdadero conocimiento de Él. Es algo tal vez relevante. A mi hermano me lo devuelven hermano después, ya no se queden con el libro. Yo nunca voy a poder leer completamente la institución de Calvino, hermano, sino que yo lo ocupo simplemente como un libro consultivo, ¿cierto? Para ciertas doctrinas, porque en realidad es muy extenso. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Unas 700 páginas? ¿Más o menos? ¿No? ¿1300 páginas? ¿Cierto? Bueno, las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana, política y un sinfín de cosas, hermano, que ni siquiera usted se puede imaginar lo que están ahí. Pero en realidad, muy completo, eso yo muchas veces, de hecho, esto es para muchos de nosotros lo que tal vez preparamos sermones, estudios, o estudiamos un poco de lo poco y nada, cierto que podemos entender nosotros, de teología, vamos nosotros siempre, en muchas ocasiones utilizamos la institución de la religión cristiana de Calvino para poder a ver si estamos un poco perfilados realmente y alinearnos a la doctrina que estamos enseñando. Pero muy, muy importante. Ahora, hermano José, ¿se lo puede pasar al hermano de allá para que puedan ver? Si es que alguno no... Con las dos hermanos, hermano, porque si no, se les va a caer. Pero bueno, ahí lo estamos revisando en vivo en directo, no se ve en la cámara, pero hermanos están revisando la institución de Calvino y Johan lo va a revisar y lo va a leer ahora. Bueno, la ciudad de Ginebra, hermano, yo creo que esto es súper importante porque, hermano, yo en realidad paso que damos es todo importante, es como que ya es muy trillado decir que es importante, en realidad todo es importante, no hay nada que no sea importante, ¿no? Bueno, posteriormente Calvino se estableció en Ginebra, él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Esto es llamativo, hermano, porque estamos hablando de la iglesia de la ciudad, pero uno piensa, perfecto, una iglesia que está simplemente ahí. No, hermanos, era la iglesia de Ginebra y por lo tanto participaba toda la ciudad. ¿Correcto? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de prácticamente lo que se formó aquí en Ginebra sería una teocracia. Bueno, después de redactar una confesión de fe
que no quiero decir el nombre porque después vamos a tener que hablar de ella, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a la Escritura, por un intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, Calvino no permitió de que lo que vivían mundanamente, abiertamente mundanos, iban a la iglesia, pero eran carnales tal vez, evidentemente carnales. Calvino, muy en su, tal vez, en su carácter, ¿cierto? Tal vez de guardar y temoroso la Escritura, no permitía que los carnales cenasen. ¿Cómo está esa? Obviamente que eso no iba a generar flores, ni paz, ni comunión, por mano. Eso que generó de que lo echaron al pobre Calvino, ¿cierto? Bueno, Calvino se dirigió, luego que lo fue expulsado, ¿cierto? Por su intento, en realidad no fue expulsado, se le dice un destierro, porque fue desterrado, no de la iglesia, no fue expulsado de la iglesia ya que se vaya a vivir a la casa, sino que fue expulsado de Ginebra, hermano, por hacer esto. ¿Se dan cuenta? Bueno, Calvino se dirigió a Estrasburgo, donde pastoreó durante 3 años. Estando allí, se casó con una viuda anabaptista que tenía 2 hijos. En 1541, la reputación de Calvino se había extendido. Escribió otros 3 libros y revisó las instituciones, la misma que estamos nosotros viendo ahora. Se había hecho amigo de los principales reformadores como Martín Bucero, que es otro reformador que en varias ocasiones hemos hablado de él, no hemos profundizado, pero fue importante también. Y también el amigo personal de Martín Lutero, que es Philip Melanchthon. Posteriormente, las autoridades municipales pidieron que regresara a Ginebra y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad cristiana allí. Y hermanos, sí lo logró. La Escuela de la Muerte de Calvino. Es como bien chocante un poco el título. Pero en estricto rigor, ¿qué quiere decir esto? Que durante estos tiempos agitados, a Ginebra llegaban protestantes refugiados de todas partes de Europa. Por eso había que estudiar la Guerra de los 30 años. Porque había una persecución protestante. ¿Se dan cuenta? Bueno. Buscando, y estos hombres, ¿cierto?, que buscaban esta seguridad ante la amenaza que enfrentaban sus países, ¿cierto? En poco tiempo la población de Ginebra se duplicó. Y con el tiempo, cientos de hombres que habían huido a Ginebra para ser instruidos en la escuela de Calvino, regresaron a sus países de origen. Pero siempre cuando ellos regresaban, sabían que era una sentencia de muerte. ¿Y qué hacían ellos? No iban simplemente a volver a la casa, hermano. Iban a instalar iglesias. Iban a hacer misiones. Porque ya se prepararon con Calvino y iban en este caso a hacer misiones. Y esas misiones le llamaban, en este caso, por eso Ginebra pasó a llamarse la Escuela de la Muerte de Calvino, porque en realidad todos los misioneros que iban a prepararse, todos sabían que iban a morir. Fuerte, hermano, ¿no? Bueno, así de álgido estaba la situación. Por eso no se extrañe en ver de que uno puede decir tal vez ahora con estos datos, con razón los protestantes fueron a la guerra. Claramente que sí. Y ahí hay que defender muchas cosas. Entonces, era importante tener este dato, ¿se dan cuenta? Pero bueno, se nos va el tiempo tan rápido, hermanos, que aquí podemos estar toda la tarde, pero no podemos estar toda la tarde. Solamente tenemos 45 minutos. Bueno, la Escuela de Muerte de Calvino. Y tenemos alguna, tal vez algo llamativo, hermano, porque tal vez lo que nosotros vemos como iglesia aquí, donde tenemos nosotros un pastor, ¿cierto?, titular, tenemos en este caso nuestro hermano en oficio como diaconado, hermanos que sirven, hermanos que están acá en el desarrollo en la iglesia. Esto mismo que nosotros vemos aquí es extendido en toda Ginebra. Ya, ¿cómo se ve eso? Bueno, la iglesia, aquí dice la iglesia local y el impacto de la sociedad en Ginebra. En sus ordenanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba 4 órdenes de ministerio: pastores, médicos, o doctores en realidad, ancianos y diáconos. Los pastores dirigían los servicios, predicarían, administrarían los sacramentos y se preocuparían por el bienestar espiritual de los, en este caso de las personas, de los feligreses. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y Nuevo Testamento,
generalmente los lunes, los miércoles y los viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquiera podía asistir. Si veía una conducta pecaminosa en cualquier ciudadano, lo amonestaban. No están hablando, hermanos, no solamente de una actitud pecaminosa local, de que eso es lo que tal vez la propia membresía de la iglesia debería estar apercibida, ¿cierto? Mirando en este caso cómo la iglesia en general, la congregación en general, reacciona y si hay algo irregular, tal vez se corrige, se amonesta, ¿cierto? En amor. Aquí lo que está sucediendo de que eran amonestados, ¿quién? Cualquier ciudadano en Ginebra. Bueno, si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. El bienestar social estaba a cargo de los diáconos, que eran una junta, que era la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra nunca más volvió a tener, o sea, en ese entonces, obviamente tal vez actualmente no, pero no tuvieron indigentes, no tuvieron mendigos. O sea, el labor de los diáconos, no, nuevamente se lo repito, no estaba centrado en el templo, sino que estaba centrado en toda la ciudad. El sistema funcionó tan bien que durante tantos años que cuando John Knox visitó Ginebra en 1554, escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que ha existido en la tierra desde los días de los apóstoles. ¿Quién es John Knox? El padre, podríamos decir, o el fundador de la iglesia presbiteriana. Pero no vamos a decir nada de él, porque no podemos nosotros saltarnos a ir al presbiterianismo si nosotros no podemos hablar de algo fundamental que no podemos, que en este tiempo se estaba gestando, que en este tiempo incluso se está escribiendo, que son la confesión de fe francesa, la confesión de fe de Ginebra, la confesión de fe belga, la confesión de fe de Heidelberg y los cánones de Dort. Próxima semana vamos a revisar la confesión de fe francesa, la bélgica, la de Heidelberg y la de Ginebra. Posteriormente, nuestro pastor, en ausencia mía, vamos a revisar los cánones de Dort, porque son importantes. ¿Por qué? Ahora nos damos cuenta del por qué teníamos que revisar la guerra de los 30 años. Era importante, ¿se dan cuenta? Así que eso, mis hermanos. La próxima semana continuamos porque el tiempo ya nos pilló. Mis hermanos, pero 2 minutitos, consulta, dudas.